ayayita, voy suelto, mi ganga viene alumbrando, como es. Salam aleikum, aleikum en sala, mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la mañana de hoy es: ¿existen los empungos? Eso es un tema bastante controversial en el Palo Monte y yo voy a tratar de explicarlo lo más sencillo para que la gente lo pueda comprender cuál fue la situación. Y vamos a empezar desde la tierra del Congo. Usted va al Congo, usted busca la historia cultural religiosa del Congo, de las tribus del Congo, y usted no va a ver en la historia de las tribus en el Congo que se esté utilizando los nombres de los empungos que nosotros conocemos como Siete Rayos, Sarabanda, Mamachola, Cobayende, Tiembla Tierra. Esos conceptos y esos nombres no existían en dicha tierra. Pero Tata, ¿qué usted está diciendo? Aquí esta religión ha trabajado de toda la vida con eso. No se ha trabajado de toda la vida en eso. Y la razón de esa situación es la siguiente. Cuando los negros africanos llegan a Cuba, recuérdese que habían distintos grupos o tribus africanas que fueron llevadas a Cuba. Pero voy a hablar de las dos específicas que todo el mundo conoce, que es los negros africanos Congo y los negros africanos que venían de la tradición Yoruba. Ok. Ambos negros africanos de ambas tierras vivir en los ingenios de caña de azúcar, en las haciendas, en los palenques, y compartían en las cofradías. Todos esos elementos es importante saberlo de la historia de la colonización en Cuba para tener claro cuál es el contexto de lo que yo estoy hablando aquí. Estos negros africanos de ambas tierras empezaron a compartir tradiciones religiosas y trataron lamentablemente equipararon ciertas cosas como iguales o parecidas. Por ejemplo, cuando hablaban de siete rayos, pues era como en el Congo se le llama siete rayos, pero acá se le llama Shango en la Yoruba. En la tierra Congo, pues nosotros ya le llamamos Mamachola, pero acá en la Yoruba le llamamos Ochun o Senteyendoki en tierra Congo y acá Oya. ¿Qué pasa? Los empungos empiezan a tratarse como si fueran orillas. O sea, llegó un momento que
las ofrendas que se le ponían a los fundamentos, por ejemplo, el de Sarabanda, pues eran cónsonos o parecidos a las ofrendas que se le ponían a Ogún. ¿Ok? La cuestión es lo siguiente. En África no existía Sarabanda, Tiembla Tierra, Siete Rayos, Cobayende. Eso no existía en Tierra Congo. El desarrollo de los nombres que nosotros conocemos actualmente de los Empungo fue una creación de los negros cubanos que venían de la tradición Congo. Esto es una de las situaciones culturales que pasó, pero que se acepta la realidad, de esa fusión, pero para efectos de las prácticas del palo esto es un problema. Pues yo de mi parte, pues yo no tengo problema con usar los nombres de Sarabanda, Siete Rayos, Mamachola. Lo que yo hago es, y lo tengo claro, que representan las fuerzas de la naturaleza. Yo no trato de personificar a Mamachola, verlo como si fuera un oricha, porque ese no es el propósito. Yo veo, cuando yo hablo de Mamachola, estoy hablando de una energía particular. Igual que Siete Rayos, para mí, es una energía particular también. O sea, los empujos para mí son, esos nombres significan las fuerzas de la naturaleza que están representadas a través de estos nombres. Así que yo resuelvo esa situación. Pero no fueron personajes que vivieron en África, ténganlo muy claro. Otra cosa que tienen que tener claro es que los primeros enquisis que se hicieron en el Congo, los nombres que tenían estaban relacionados a los propósitos que se utilizaba ese enquisi. Porque el concepto del Congo es que el enquisi y todas las cosas que ellos hacían ellos se conectaban con una serie de espíritus ancestrales que al ellos construir sus enquisis se representaban de una forma o de otra de acuerdo a la necesidad espiritual que ellos tenían. ¿Ok? Vamos a Cuba. En Cuba se hicieron las primeras engangas, pero las primeras engangas tampoco tenían nombre de Siete Rayos, Mamachola. Eso vino posterior. Por la fusión de estas dos tierras. O sea, las engangas que se hicieron en aquella época tenían los nombres del propósito. Si era una enganga guerrera, pues le llamaban Vence Batalla, por poner un ejemplo. Vence Batalla, Rompemonte, tenían otros nombres relacionados al propósito de por qué se construía esa enganga, pero no utilizaban los nombres que conocemos tradicionalmente como Sarabanda, Siete Rayos. No.
porque las engangas vivían una serie, un enfumbi o un espíritu en esos fundamentos, especialmente espíritus ancestrales, pero los nombres eran de acuerdo a la función, a la función que se le iba a dar. Y ese detalle, pues muchos tatas desconocen. O sea, que habían engangas que se llamaban Vence Batalla, pero no tenían el apellido ni de Sarabanda, ni de Citerrayo, ni nada por el estilo. Por eso vino posterior. Porque el nombre de los empungos es una creación de los negritos cubanos. Yo, para resolver el problema, yo no tengo problema para usar el nombre de Sarabanda, pero estoy consciente de que Sarabanda no es un personaje que vivió en África, sino para mí utilizo el nombre de Sarabanda como una representación de una energía o de una fuerza espiritual, y que hay unos enfumbes que se identifican con esa fuerza espiritual, pero no es que Sarabanda, o sea, eso de que da el pataquí, los famosos pataquí yoruba. O sea, los que no saben lo que es un pataquí, es la famosa historia de los orichas. Pues en esa época de los negros criollos cubanos, se quiso hacer algo similar con, los, con el Congo. Y aquí es que viene el problema. En África no hay tal cosa como Sarabanda, como Citerrayo, como Mamachola. Eso fue una creación en Cuba por las circunstancias o la fusión de las dos tierras. Yo resolví este problema, yo no tengo problema con usar esos conceptos, pero no, la definición que yo le doy a Sarabanda no es como la que utiliza mucha gente por ahí. Para mí, hablar de Sarabanda es una representación de una energía. Representa una energía particular, una fuerza energética. Y cuando hablo de Mamachola, pues representa la fuerza de la naturaleza, específicamente del río, de las cascadas. Eso para mí representa Mamachola. Es una fuerza energética, una vibración energética. No es un personaje que yo estoy siguiendo, que vivió en África. O sea, Mamachola no vivió en África. Mamachola es una creación cubana. Mamachola representa el río, específicamente la energía del río. Yo lo veo todo desde un punto de vista energético, clarificando todo esto. O sea, para mí los famosos empungos nada más y nada menos son una forma de llamar a las fuerzas de la naturaleza, para que eso le quede meridianamente claro a la gente que ve estos videos. De que tú quieras representar esa energía de la naturaleza a través de una dama vestida de amarillo, yo no tengo problema con eso, porque esos son procesos culturales y religiosos que se dieron en Cuba. Pero la realidad es que no se puede decir que los conceptos de Mamachola, Sarabanda, Cobayende, Siete Rayos, Tiembla Tierra, el Lucero Mundo, sean conceptos que vinieron del Congo. El que diga eso está mintiendo. ¿Ok? Eso no viene del Congo. Eso fueron, vuelvo y lo insisto y vuelvo y lo digo, son creaciones de los criollos cubanos.
Y por eso yo recomiendo, si tienen la oportunidad de ver los videos de Efraín Medina Tatabutaco, pues él va a explicar un poquito mejor ese aspecto. Yo en cuanto al concepto de zarabanda, pues lo veo, utilizo la palabra como una representación de las fuerzas de la naturaleza específica. Y no trato de crear un pataquí, vamos a decir, aunque eso no es la palabra correcta, pero crear una historia del Congo con los personajes de Zarabanda, Siete Rayos, parecido a los pataquís de la religión yoruba. Así que, aclarado este punto, pues si hay que hacer otro video sobre esto en particular, esto va a crear una polémica y ya hay polémica. Y hay gente que va a refutar esto, yo lo sé. Pero la historia está bien clara de dónde fue que salieron los nombres de los empungos. Así que cualquier cosita escriban debajo del video. Inscríbanse a mi canal. Y vamos a seguir planteando todo esto. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan las cosas como son. Y no estén aceptando cuentos de caminos por ahí. Salam aleikum, salam.